Muy buenos días, público en general. Quiero agradecer en esta oportunidad a las autoridades de la Escuela Militar de Ingeniería y en particular al jefe de carrera del Departamento de Ciencias Básicas. Y naturalmente a mis estudiantes de Ciencias Básicas del segundo semestre. Bien, soy el licenciado Freddy Conde. En esta oportunidad vamos a exponer el tema de análisis de datos con RStudio y prácticamente vamos a mostrar pues las cualidades que tiene este programa estadístico para el análisis de datos. Bien, RStudio prácticamente es un software estadístico que necesita ser instalado desde la web, pero naturalmente que en una primera instancia se necesita tener instalado R básico, y encima de eso prácticamente se monta este programa. Es una interfaz que se involucra prácticamente con el programa R. A continuación les muestro entonces en mi escritorio. ¿Sí? Acá tenemos entonces el programa R. Voy a abrir R entonces. Ahí está el programa R. Ahí está la consola. Esto se llama la consola de acá. Este es el espacio donde se trabaja. Esta es la línea de comandos, es el prompt de R. Y entonces en este espacio es donde se va marcando las distintas líneas de comando. Pero en esta oportunidad yo voy a trabajar con RStudio, ¿no? Entonces ya lo tengo instalado naturalmente RStudio. Acá está mi RStudio, por favor. Ahí está justamente RStudio. Prácticamente es una interfaz, es un complemento de R. Bien, en esta oportunidad también tengo preparado acá un documento autorreproducible para poder exponer de una mejor manera la clase. Ya, acá está. Titula Análisis de datos. Entonces voy a ir explicando algunos detalles que tenemos en esta ocasión. Primeramente, ¿cómo se generan los vectores, ¿no? Acá tenemos la generación de los vectores. ¿Ya? Dice, utilizando secuencias con incrementos de 1 en 1. Por ejemplo, acá estamos asignando al vector X, ¿no? Lo estoy llamando X. Vamos a ver, acá lo vamos a generar. Ahí está. Ya generado entonces un vector, ¿no? Que va de 1 en 1 desde el 3 hasta el 10. Ese es un vector que se está almacenando en la variable X. También, por ejemplo, en esta ocasión lo vamos a hacer coser. Ahí está. Tenemos entonces un vector que empieza desde el 10, acaba hasta el 20, ¿no? De esa forma entonces podemos ir generando vectores con incrementos de 1 en 1. A continuación, acá lo vamos a cerrar, también podemos generar los vectores, ¿no? Con esta función que se llama la función sec de secuencias con incrementos ya definidos. Por ejemplo, acá estoy asignando a la variable X, le estamos asignando un vector que va desde el 2 hasta el 10, ¿no? Con incremento de 0.5. Acá está el incremento de 0.5. Y lo estamos desplegando ahí, ¿no? Entonces lo hacemos control enter, le digitamos control enter. Entonces ahí ya tenemos el vector que va desde el 2 hasta el 10 con incremento de 0.5. Entonces tenemos el 2, el 2.5, el 3, el 3.5, etcétera, ¿no? Acá de la misma forma tengo otro vector Y, ¿no? cuyas entradas, por ejemplo, van desde el... un ratito, por favor, lo vamos a generar esto acá. Ahí está, ¿no? Desde el 0 hasta el menos 10
pero con decremento en este caso de -1. Vamos generando entonces en ese sentido los vectores. Bien, también se puede generar los vectores con la función collect, que es de la función colección, ¿no? Estamos acá generando un vector cuyas componentes son, por ejemplo, 2, 7, 3 y 10, lo estoy llamando nuevamente X, le estamos asignando a la variable X, y ahí finalmente lo estamos desplegando. Ahí está justamente el vector que tiene esas componentes. Ahora bien, muchas veces también es necesario, es útil, acá vamos a cerrar, muchas veces es útil algunas funciones para vectores, ¿no? Por eso estoy colocando acá, por ejemplo, tenemos posiciones de un vector y funciones vectoriales, el título de este sector. Por favor, acá. Ahí está. Por ejemplo, tengo asignado este vector en la variable X, lo voy a generar y prácticamente voy a mostrar en ese vector qué elemento es el que ocupa la posición número 5, ¿no? Ahí está. Entonces, en la posición 5, en ese vector, se encuentra el elemento 8. También podemos establecer, por ejemplo, en qué posiciones de ese vector, ¿no?, las componentes son mayores que 5. Entonces, esa función which es el que nos da justamente esas posiciones. Colocamos control enter y prácticamente nos está diciendo que en la quinta posición, en la sexta, en la séptima y en la octava posición, ¿no?, las entradas de ese vector X son mayores que 5, ¿no? Acá están justamente esos. La quinta, la sexta, la séptima y la octava posición de ese vector son mayores que 5. También tenemos funciones vectoriales. Por ejemplo, yo quisiera encontrar el máximo de ese vector. ¿En qué coordenada? Ahí está. El máximo es obviamente el 17. Acá está justamente el máximo de ese vector. También puedo mostrar el mínimo. Ahí está. El mínimo naturalmente es el 1, que está justamente en la tercera posición. Ahí tenemos el 1. ¿Qué más? Podemos sumar, muchas veces también es necesario sumar las entradas de un vector, es necesario también en el análisis de datos a veces. Generamos, la suma me da 64. En este caso estamos utilizando la función sum. Quiero también, por ejemplo, calcular el tamaño de este vector. Entonces tenemos acá la función len para calcular el tamaño de mi vector X. Entonces es de tamaño 9, tiene 9 entradas. Puedo también ordenar de menor a mayor las componentes de ese vector X. Entonces la función sort es el que me ordena las componentes de ese vector. Ahí está entonces el vector ordenado de menor a mayor. Esta función es la función min, que calcula justamente la media aritmética de las componentes del vector X. Generamos entonces, ahí está. Entonces el promedio, es decir, la media aritmética de esos elementos del vector X es de 7.11. También puedo calcular la varianza de ese vector de datos. Ahí está la varianza, me da 32.36. También tenemos la desviación estándar, esa es la función SD que voy a utilizar para la desviación estándar de ese vector de datos, que lo estamos llamando X. También tenemos acá a continuación presente la función sample, es decir, el muestreo, ¿no? Por ejemplo, de ese vector de datos quisiera sacar una muestra de tamaño 5 sin reemplazo. Entonces, por ejemplo, ahí está, ¿no? Me está extrayendo, por ejemplo, el 17, luego el 4, luego el 1, luego el 2 y luego el 9, ¿no? Del vector de datos X. También tenemos la misma función sample, que me saca una muestra,
pero puedo en este caso, por más que el vector tenga 10 componentes, el vector de datos tenga 9 componentes en este caso, puedo sacar una muestra de tamaño 20. Obviamente ya es en este caso con reemplazo. Replace true. Entonces, haciendo coser, tendríamos, ahí está la muestra de tamaño 20, ¿no?, del vector de datos X, aunque tenga simplemente 9 elementos. Enseguida tenemos la parte de matrices, un sector que también tenemos preparado ahí, matrices. ¿Cómo se define una matriz? ¿Cómo se establece una matriz en RStudio? Bueno, voy a utilizar la función matrix, ahí está, pero primeramente yo tengo que tener un vector de datos. Por ejemplo, acá tengo un vector de datos, ahí está, desde el 1 hasta el 8, por ejemplo, lo estoy disponiendo en un vector de datos, lo estoy coleccionando. Como tengo 8 elementos, entonces, por ejemplo, puedo formar una matriz de 4 filas y 2 columnas. Esas son las descripciones que tiene. Y a esa matriz, por ejemplo, lo estamos llamando la matriz A. Lo voy a desplegar. Ahí está justamente mi matriz A, ¿sí? Muchas veces es necesario, puesto que una tabla de datos, al fin y al cabo, es una disposición de filas y columnas, ¿no? Al fin y al cabo, lo podemos ver de esa forma. Una vez que tengo la matriz dispuesto con esos 8 elementos, fíjense, los podemos dar nombres tanto a las filas como a las columnas. Generalmente en una base de datos o en una tabla de datos, las filas están dispuestas para los individuos, es decir, para las observaciones, y las columnas están dispuestas para las variables. Lo voy a establecer, lo estamos dando entonces ahí esos nombres, lo vamos a desplegar, ahí está. A las filas los estoy llamando A, B, C y D, obviamente se puede colocar cualquier nombre particular, y a las columnas los estamos llamando X1 y X2, nuestras variables que posteriormente van a ser. Bien, posiciones dentro de una matriz. Entonces, para poder visualizar una matriz, la posición, por ejemplo, yo quisiera en una matriz extraer un elemento en una determinada posición, o quizá quiero extraer, por ejemplo, una determinada fila o una determinada columna, entonces es esta la manera en que se realiza. Por ejemplo, de la matriz A quisiera sacar el elemento que ocupa la posición 3, 2, es decir, en la fila 3 y en la columna 2. Ahí está. El 7 es el que está en la fila 3 y en la columna 2. Este otro comando me saca simplemente la columna 2. La fila lo deja vacío, lo dejamos en el primer espacio vacío. Simplemente en la columna colocamos el 2, por lo tanto me está sacando de la matriz A la segunda columna. Me está extrayendo la segunda columna. Ahí está, la segunda columna. Enseguida tenemos el comando siguiente que me extrae la tercera fila. Hacemos coser. Ahí está justamente la tercera fila de la matriz A. Eso en cuanto entonces a las posiciones dentro de una matriz. También tenemos en RStudio la función apply. Ahí está la función apply, que prácticamente trabaja con funciones, pero cuyas entradas son las filas o columnas de una matriz. Por ejemplo, con este primer código, apply A, estoy actuando entonces sobre la matriz A, más que todo sobre el 1 representa fila y el 2 representa la columna. Por lo tanto, estoy trabajando con las filas estamos trabajando, y la función que estamos haciendo es la función suma. Hacemos coser, ¿no? Por lo tanto, me está diciendo, por ejemplo, que la suma de mi matriz A, la primera fila suma 6, los elementos suman 6, la segunda fila suma 8, la tercera fila suma 10 y la cuarta fila suma 12. Lo mismo podemos hacer para las columnas, ¿no? Para las columnas de esa matriz A.
hacemos coser. Entonces, la media aritmética de la primera columna es 2.5, porque acá ya estamos incorporando la función min, que es la media aritmética, y la media aritmética de la segunda columna es 6.5. Hasta ahí entonces una pequeña descripción, ¿no?, de algunos comandos básicos que trabajan con vectores y con matrices. Prácticamente tendríamos esa situación. Enseguida lo que vamos a hacer es trabajar con una tabla de datos, o frecuentemente llamado data frames. Bien, lo que voy a hacer enseguidita es importar, cómo se importa hacia RStudio, ¿no?, una tabla de datos. Por ejemplo, en este caso, vamos a importar desde un Excel, pero que está en su versión CSV. Son archivos separados por comas. Ese tipo de estructura es la que tiene. No, entonces acá, por ejemplo, me estoy alistando ya para poder importar una base de datos, una tabla de datos que titula datos mora árbol. Por algún motivo yo le he dado ese nombre. Si por favor nos fijamos a ver esa base de datos, acá lo tenemos. Datos mora árbol, acá está. Lo voy a abrir por favor para visualizar de qué tipo de base de datos se trata. Ahí está aperturando. Entonces, las filas de esta base de datos son los individuos, naturalmente, las observaciones, y las columnas representan las variables en una matriz de datos. Ahí está. Vamos a visualizar ahí está. Entonces les presento a mi base de datos. Es una tabla de datos que está compuesto por filas y columnas. En las filas naturalmente están los individuos, y en las columnas están las variables. Bueno, en este caso se trata de una base de datos de una entidad bancaria, de los clientes de un banco, ¿no? Son clientes que se han debido prestar, seguramente que han solicitado algún préstamo. Entonces tenemos, por ejemplo, en la primera variable están ubicadas las edades de los clientes, ¿sí? Ahí, por ejemplo, el primer cliente que yo tengo acá registrado tiene edad de 34 años, el segundo cliente, por ejemplo, o la segunda observación, o el segundo individuo tiene 64 años, 30, 53, etcétera, etcétera. Ahí está la variable edad de esos clientes del banco. La segunda variable, en la segunda columna que tengo, es la variable antigüedad del cliente. Naturalmente, por algún motivo se le ha codificado en ese sentido, ANTCLI, ¿sí? Antigüedad del cliente. Entonces, es el tiempo en el cual ese cliente es, naturalmente pertenece a ese banco, están registrados, ¿no? Por ejemplo, acá, el primer cliente ya tiene una antigüedad de 3 años, hasta 3 años atrás seguramente ha sido registrado como un cliente del banco, ¿no? Y ahí tenemos los distintos años, que son justamente las antigüedades de esos clientes. En la tercera columna tenemos naturalmente la tercera variable, que significa, en este caso es monto de desembolso, qué cantidad de dinero se ha prestado de la entidad bancaria, ¿no? En la cuarta columna, la siguiente variable es monto cuota fija, por ejemplo. Cuánto de dinero tiene que llevar mensualmente este cliente que se ha prestado, ¿no? La otra variable es tasa de interés nominal, que seguramente es un aspecto importante para la entidad, ¿no? Para la entidad bancaria. La siguiente variable es el ingreso bruto mes, es decir, cuánto percibe mensualmente el cliente,
¿sí? La siguiente variable es la antigüedad laboral, cuánto ha declarado, cuánto tiempo es el que va estableciendo en su trabajo, ¿no? Cuánto tiempo está ya fijo en su trabajo. La siguiente variable es número de dependientes que tiene ese cliente. La siguiente variable es número total de cuotas vencidas, en cuántas ocasiones se hizo vencer, ¿no?, en pagar su mensualidad, el cliente, ¿no?, que se ha prestado. Y finalmente la última variable es la variable mora, es decir, si a un determinado corte ese cliente ha sido declarado mora o no está en mora. Tenemos entonces ahí las 10 variables para esta base de datos que, vuelvo a repetir, es una base de datos de los clientes de un banco. Bien, entonces este es un archivo normal en Excel. Lo que se hace es que acá tenemos la opción, por ejemplo, guardar, y pues guardamos como un archivo separado por comas, ¿no? Ahí está. Entonces, como en su versión CSV, ahí está, CSV, de esa forma se guarda. Yo ya lo tengo guardado, entonces, pues lo vamos a visualizar en este momento. Esto, acá está, ¿no? Datos, mora, árbol, la misma tabla de datos, no más que en su versión CSV. Lo voy a abrir con un bloc de notas para evidenciar de qué tipo de estructura ya está formado. Fíjense, entonces ya esta es la misma base de datos, pero en su versión CSV. ¿Sí? Es como si estuviera ya todo junto, no está ya por casillas. Entonces lo que puedo ver acá, fíjense, es que los espacios están delimitados por punto y coma. Entonces el separador de espacios es punto y coma, y el separador de decimales es coma. Por ejemplo, este de acá, la cantidad seguramente fue 1780.37, ¿no? Entonces el separador de decimales es coma. Esto nos fijamos porque hay que darle esa estructura a la función que nos va a permitir leer este archivo CSV. Ok, muy bien. Entonces vámonos nuevamente a RStudio. Lo primero que estoy haciendo acá con esta línea de comando, ZWD, estamos direccionando nuestro campo de trabajo, es decir, lo estamos direccionando nuestro campo de trabajo justamente a esta carpetita que yo tengo en mi escritorio que se llama métodos cuantitativos. Lo estoy direccionando mi RStudio hacia esa ubicación. Entonces vamos a generar, ahí está, ya se ha direccionado. Ahí se encuentra justamente mi archivo que se llama datos mora árbol en su versión CSV. Ok, acá ya estoy leyendo esa base de datos, esa tabla de datos que se llama datos mora árbol, ¿sí? Y los parámetros que le estamos dando son sep, es decir, el separador de campos es punto y coma, los decimales, coma, y también he evidenciado que tiene encabezado, tiene el nombre de variables, ¿no? Entonces lo colocamos header igual a true. Y prácticamente lo estamos almacenando en una variable que se llama datos. Ahí está, lo hacemos coser, ¿sí? Quiero ahora, ya se ha almacenado, ¿no? Ya se ha almacenado en la variable datos. Ahora quisiera saber cuántas observaciones tiene esa base de datos y cuántas variables. Por lo tanto, el comando dim es el que me permite visualizar esa situación. Bueno, entonces tiene 1000 clientes, 1000 observaciones y se tiene 10 variables. Es lo que me está diciendo con ese comando dim. Estamos evidenciando que tiene 1000 observaciones y 10 variables. Quisiera observar, ¿no?,
de esa tabla de datos quisiera observar las 10 primeras observaciones, ¿sí? Entonces ese comando hit es el que me permite visualizar de esa forma. Ahí está, las 10 primeras observaciones de esa base de datos que tiene 1000 observaciones, 1000 clientes, ¿no? Y claro, por la cuestión del espacio, simplemente me muestra acá 1, 2, 3, 4, 5 variables de esos 10 primeros clientes. Las demás variables, naturalmente, que los podemos divisar de esta forma, ¿no? Ahí está. Entonces, hemos importado esa base de datos, lo estamos leyendo hacia RStudio y ya lo estamos visualizando qué características tiene. Con este comando, namesDatos, lo que vamos a hacer es visualizar las variables que tiene esta tabla de datos. Acá voy a cesar. Names. Entonces me está diciendo que esta tabla de datos tiene estas variables, ¿no? La variable edad, la variable antigüedad del cliente, la variable monto de desembolso, etcétera, 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 hasta la variable número 10. Bien, a continuación tenemos acá de qué tipo o de qué forma está estructurado esta base de datos. Ese es el comando str. Ahí está. Entonces me está diciendo, por ejemplo, que la variable edad, ¿no?, es de tipo numérico. La variable antigüedad del cliente es de tipo numérico, es un entero. Monto de desembolso es una cantidad numérica, es decir, un número real, y así sucesivamente, ¿no? La última variable, por ejemplo, la variable mora, es una variable de tipo categórico, solamente tiene las opciones sí y no, es de tipo categórico. Bien, accediendo al data frame. Entonces quisiera, por ejemplo, analizar un poquito más en detalle esa base de datos, que se trata de una base de datos de clientes de una entidad bancaria. Por ejemplo, quisiera analizar la variable edad, por ejemplo, de esos clientes de ese banco. Entonces, la opción para acceder solamente a la variable edad es de esta manera. Datos, ¿no? Mi base de datos se llama datos. Entonces, acá tengo el símbolo peso, es el que me permite acceder a la variable edad. Entonces, vamos a hacer coser. Y prácticamente me está desplegando ahí las 1000 observaciones que tiene ese vector, ¿no?, esa variable aleatoria que se llama edad. Quisiera saber, por ejemplo, cuál es la edad promedio, ¿no? Ahí está, la edad promedio de esos clientes en esa base de datos. Ahí está la edad promedio, 36.7 años es la edad promedio de esos clientes en esa base de datos. Bien, a continuación tenemos este conjunto de comandos. Por ejemplo, el comando sample saca una muestra aleatoria. Con esta línea de comando, lo que estoy haciendo es sacar 12 números aleatorios desde el 1 hasta el 1000. Estamos sacando una muestra aleatoria y a ese vector lo estoy llamando muestra. Es lo que estamos haciendo. A ver, vamos a hacer coser entonces esas dos líneas. Ahí está, ¿no? Desde el número del 1 al 1000 estoy sacando 12 números aleatorios. Por ejemplo, acá me ha sacado en una primera instancia 990, ¿no?, el 65, 964 y así sucesivamente. Estoy sacando 12 números aleatorios. En la siguiente línea, lo que estamos haciendo ahora es de esa base de datos quiero que me saque estas observaciones, es decir, la observación número 990, la observación 65 y así sucesivamente. Esas 12 observaciones quisiera sacar, por ejemplo, de esa base de datos. Por lo tanto, hacemos coser esa línea. Ahí está, ¿sí?
Aquí está entonces el cliente número 990, ¿sí? Tiene estas características en esas variables, naturalmente. El segundo cliente, el cliente 65 en esa base de datos, tiene también esas características, ¿no? La edad, la antigüedad de ese cliente, etcétera, etcétera. Que también muchas veces es útil trabajar de esa forma. Enseguida lo que voy a hacer es armarme una base de datos que se va a llamar datos 3 variables. ¿Qué tal si de esa base de datos o de esa tabla de datos estoy interesado solamente en 3 variables y quisiera sacar esa base de datos solamente con esas 3 variables, ¿no? Con la primera variable en este caso, con la quinta variable y con la variable 10, que es la variable si está en mora o no está en mora, para un cierto análisis. Por lo tanto, eso es lo que realiza esta línea de comando. Ahí está, ¿no? Y quisiera observar, por ejemplo, el encabezado, es decir, las primeras observaciones de esa nueva base de datos, de esa nueva tabla de datos que se llama datos 3 variables. Ahí está justamente. Los clientes siguen siendo los mismos, no más que las variables he elegido 3 nada más, ¿no? La primera, la quinta variable y la última variable mora. Ok. Enseguida, lo que voy a hacer también es lo siguiente. Me voy a armar una base de datos con simplemente los clientes que han entrado en mora, lo estoy llamando, por ejemplo, morosos, lo estamos llamando. Y la forma de seleccionar a los clientes que han entrado en mora es mediante esta línea de comando. Ahí está. Y con la siguiente línea de comando estamos observando justamente los primeros clientes que están en esa nueva base de datos que lo estamos llamando morosos. ¿Sí? Acá está la base de datos. Y como verán, vamos a visualizar la última columna. Ahí está. ¿Sí? Son los clientes que sí están en mora, ¿no? Todos están en mora. Ahí está la última columna, todo dice sí, 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 ¿no? Es una base de datos que lo he extraído de mi base de datos general, solamente con los clientes morosos. Por algún aspecto puedo querer eso, ¿no? Para algún estudio. Ahora, con la siguiente línea de comandos, por ejemplo, estamos sacando el promedio, ¿no? Acá está el comando min, que saca el promedio naturalmente, en esa base de datos de morosos, ¿no? Pero de la variable ingreso bruto mes. Es decir, los clientes que han entrado en mora, ¿ya? Los clientes que han entrado en mora, ¿cuánto mensualmente ganan en promedio? Es lo que estamos estableciendo entonces con esta línea de comando. Lo hacemos coser y ahí está entonces el ingreso promedio mensual de los clientes que han entrado en mora, 6.075 bolivianos. Bien, eso es entonces un segundo sector donde hemos importado una base de datos y hemos empezado a analizar ciertos aspectos, tanto por individuos como por columnas, es decir, por variables, esa tabla de datos. Bien, a continuación entonces vamos a tocar un poquito sobre lo que son las regresiones, los modelos de regresión, los modelos lineales, que pues están clasificados en dos aspectos, por ejemplo. Yo los clasificaría como modelos de regresión lineal simple, donde solamente hay una variable dependiente y una variable independiente, o lo mismo, una variable predicha y una variable predictora. Hay un solo X o un solo Y, ¿no? Entonces, quisiéramos ver cuál es la relación que existe entre esas dos variables. ¿Sí?
y quisiera modelar esa relación mediante un modelo de regresión lineal simple. Es lo que queremos entonces ejemplificar con este espacio, en este sector. Bien, a continuación entonces lo que voy a hacer es agarrar dos variables, es una pequeña base de datos que estoy estableciéndome. La variable edad, ahí están sus valores de la variable edad. Estamos pensando en esa variable edad, por ejemplo, son las edades que tienen las maquinarias, los motorizados de una institución, por ejemplo, ¿no? Y la variable gasto es la cantidad de dinero que se gasta en la mantención de esas maquinarias, de una determinada entidad, de un determinado ministerio, una municipalidad o algo por el estilo estamos pensando. Por ejemplo, un motorizado o una movilidad, por ejemplo, que tiene 4.5 años de antigüedad, tiene un gasto de mantenimiento, por ejemplo, de 619, puede estar expresado en dólares, por ejemplo, podemos pensar, ¿no? Ahí está. Otro, por ejemplo, otra maquinaria o una movilidad que tiene 4.5 años de edad, de antigüedad, tiene un gasto, por ejemplo, de $1,049, por ejemplo, ahí está, ¿no? Y así vamos generando entonces pares de observaciones, ¿no? La primera componente es la variable edad y la segunda componente es la variable gasto. Entonces tenemos una variable X y una variable Y, una variable independiente y una variable dependiente. Naturalmente acá la variable independiente es la variable edad y la variable dependiente es la variable gasto. Y quisiera analizar, ¿no?, qué relación existe entre estas dos variables. Si hay o no hay una relación lineal, porque no estamos justamente, no se puede evidenciar a simple vista, ¿no?, la relación que existe entre estas dos variables. Bien, lo primero que voy a hacer acá es analizar con algunos estadísticos ambas variables. Entonces, con esta línea de comando, primero, por favor, vamos a generar entonces estas variables. Ahí está, ya está generada. Lo que vamos a analizar es el promedio de estas dos variables, min edad y min gasto. Ahí está. Entonces, la variable edad tiene un promedio de 3.6 años y la variable gasto 804 bolivianos o en dólares, como quiera uno entenderlo, ¿no? En segunda instancia, con esta línea de comando, lo que estamos haciendo es sacar el histograma de la variable gasto, ¿no?, para ver qué forma tiene. Ahí está. Vamos a hacer coser entonces. Ese es el histograma de la variable gasto, fíjense, ¿no? Lo estamos colocando de color azul, puesto que acá, por favor, siempre se puede establecer el color que uno tenga preferencia. Por ejemplo, un verde podemos establecer ahí. ¿Ya? Ahí está. Lo podemos cambiar en esa línea de comando muchos aspectos, ¿no? El tamaño, el título, etcétera, ya se puede ir diseñando en esa función hist, que es el histograma. ¿Qué me genera el histograma? ¿Qué más? Naturalmente ahora, para evidenciar si hay una relación lineal o no hay una relación lineal entre esas dos variables, lo primero que hay que hacer es el diagrama de dispersión. Entonces, a continuación generamos el diagrama de dispersión. Y lo estoy colocando con algunos aditamentos, por ejemplo, en el eje X lo estamos llamando naturalmente edad en años, ¿sí?, la variable X, y la variable Y lo estamos ahí colocando el título de gasto en mantenimiento. Y el título principal de mi gráfica se va a llamar diagrama de dispersión. Ok, con el comando plot, con la función plot, entonces generamos esa situación. Ahí está. Ese es
la forma en que se están comportando esas dos variables, la variable edad y la variable gasto, entonces, que tenemos ahí. Ok, la pregunta es, ¿existe una relación lineal entre estas dos variables? Esa es la pregunta que nos hacemos. Visualmente, pareciera que, por una parte, sí hay una relación lineal, puesto que si nos fijamos, ¿no? Acá, a medida que va creciendo la variable edad, ¿no? El gasto en mantenimiento también va aumentando. Se puede apreciar esa situación, ¿no? Para eso justamente sirve el diagrama de dispersión, para ver si hay o no hay una relación lineal. Por una parte, pero por otra parte, también podemos ver esa relación lineal con el coeficiente de correlación lineal de Pearson, justamente. Es una medida que sirve para evidenciar si hay o no hay relación lineal entre esas dos variables. Este es el comando entonces que me bota, que me saca el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Ahí está. Y su valor nos sale 0.7 aproximadamente. Eso quiere decir entonces que hay una muy buena relación lineal, no diríamos muy buena, hay una buena relación lineal, 0.7 es aceptable, para decir que estas dos variables están correlacionadas. Por lo tanto, sí se puede modelar mediante un modelo de regresión lineal simple. Porque si este coeficiente de correlación lineal hubiera salido, por ejemplo, un 0.5 o un 0.4 o un 0.55, etcétera, no es tan aceptable. Eso está diciendo de que no hay una relación lineal entre estas dos variables. Por lo tanto, ¿para qué queremos modelar? No se puede modelar dos variables que no están relacionadas mediante un modelo de regresión lineal simple en este caso, ¿no? Bien, entonces nos vamos hacia el modelo. Ahí está. Esta línea de comando es el que ya me está estableciendo el modelo entre estas dos variables, gasto y edad. Ya lo hice correr y prácticamente voy a sacar con ese comando summary el resumen del modelo. Ahí está. Es un modelo de regresión lineal simple, donde existe el beta 0 y el beta 1. Acá están. Beta 0 me sale 323 y el beta 1 me sale, por ejemplo, 131. ¿Sí? Ese es un modelo de regresión lineal simple que habitualmente se hace en cursos de estadística descriptiva, ¿no? Y acá está nuestro coeficiente R cuadrado, por ejemplo, que me sale 0.47. No es un modelo adecuado, me está diciendo eso, ¿no? Casi un 50% de la variabilidad que hay en la variable dependiente es explicado por la variable independiente, me está diciendo. No se ajusta tan bien que ese modelo. Ok, entonces tenemos ahí y otros aspectos más, ¿no? Hay otras estadísticas, hay otros análisis más que me bota, que están inmersos en ese comando, que lo estamos desplegando con summary modelo. Bien. Gráfica del modelo ajustado. Ahora, como yo tengo el diagrama de dispersión, quisiera ver, ¿no?, cómo la gráfica se superpone, si se ajusta muy bien. Visualmente quisiera evidenciar eso, ¿no? Con el comando siguiente, entonces, vamos a evidenciar esa situación. Ahí está. Entonces, tenemos el diagrama de dispersión de esas dos variables, edad y gasto, y pues, además de la gráfica del modelo. Acá está la recta de regresión lineal. ¿Sí? Es la recta de regresión lineal. Que se ajusta, fíjense, al conjunto de datos, ¿no? Prácticamente no está tan bueno porque acá, fíjense, hay datos que están bastante alejados, son datos atípicos, por los cuales evidentemente
el modelo no se ajusta correctamente. Y es lo que me está diciendo el coeficiente de determinación, ¿no? Ese valor de 0,5 aproximadamente no es tan bueno. Perfecto. Quisiera ahora, una vez hecho el modelo, una vez realizado la modelación, quisiera predecir, porque obviamente los modelos se utilizan en ese sentido, nos sirven para poder predecir, ¿no? Por ejemplo, me estoy acá armando una pequeña observación. Quisiera predecir, por ejemplo, cuánto es el gasto en mantenimiento para una movilidad o un motorizado que tiene una edad de 3 años de antigüedad, por ejemplo. ¿Sí? Estamos utilizando también el comando predict, mejor dicho, y esto lo estoy almacenando en mi variable que se llama pred. Ahí está, hacemos correr. Me está diciendo entonces que para una movilidad que tiene una edad de 3 años, ¿no?, la predicción es de 718 en su gasto de mantenimiento. ¿Sí? Para un cierto valor de X, estamos prediciendo su correspondiente Y. Es lo que se hace entonces con esa línea de comando. Bien. Ahora, con las siguientes 3 líneas de comando, lo que estamos haciendo acá es el conjunto de el diagrama de dispersión junto con el modelo y además un valor particular de X y su predicción. Es lo que estamos graficando con esas 3 líneas de comando. Ahí está, ¿no? Tenemos nuestro conjunto de datos, el diagrama de dispersión, tenemos el modelo ajustado, ese conjunto de datos, y además la predicción, ¿no? Para una observación de 3, es decir, para una edad de 3, su predicción justamente por acá, ¿no? 700 y un valor aproximado de 700 que nos había salido, ¿no? La predicción. Bien, eso es entonces otro aspecto bien importante en cuanto a los modelos de regresión lineal simple. Y bueno, para acabar voy a tocar este punto que son las regresiones lineales múltiples, ¿no? En un modelo de regresión lineal múltiple ya se tiene varias variables predictoras, varios X, quiere decir eso, y una variable predicha, un solo Y naturalmente. Entonces ya se trata de un modelo de regresión lineal múltiple. Para este modelo de regresión lineal múltiple lo que voy a utilizar es una base de datos que se llama notas, una pequeña base de datos que estamos utilizando en esta ocasión que se llama notas y que está obviamente en un archivo XLSX. Vamos a ir por favor entonces a visualizar de qué se trata esa pequeña base de datos. ¿Dónde lo tengo? Acá está. Voy a abrir esa base de datos que se llama notas. Ahí está. Se evidencia que tiene 20 observaciones, ¿sí? En las filas se evidencia que tiene 20 observaciones y 4 variables. ¿De qué se trata? Se trata de las calificaciones de los estudiantes. La primera columna es la calificación de los estudiantes. ¿Ya? En la siguiente columna, es decir, la siguiente variable, es el coeficiente intelectual que ha sido medido de alguna manera en esos estudiantes, en esos 20 estudiantes. Esa es la segunda variable. También tenemos la variable horas. ¿Cuántas horas se dedica el estudiante cuántas horas netas de estudio tiene a la semana? Esa es nuestra siguiente variable. Y finalmente la variable N social, que significa la clase social a la que uno pertenece, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, la clase 1, tenemos la clase 2, hasta la clase 5 están clasificados esos estudiantes.
Entonces, esta base de datos, que está compuesta por 20 observaciones y 4 variables, lo vamos a importar. Pero en esta ocasión no voy a utilizar su versión CSV, sino que asimismo con Excel, en su versión Excel normal, lo vamos a importar. Okay. Para lo cual voy a utilizar ya una librería que se llama ZXL. Voy a, entonces, lo primero que hay que hacer es descargar esa librería, la librería ZXL. Entonces yo ya lo tengo instalado, ya lo tengo descargado en mi RStudio, y simplemente con este comando lo que estoy haciendo es decirle que quiero utilizar esa librería. Entonces colocamos library ZXL. Voy a hacer coser y ahí está. ¿No? Entonces ya me permite utilizar esa función que tiene incorporado. Lo voy a cerrar esto acá y vamos a empezar a leer. Voy a importar hacia RStudio esa base de datos que se llama notas. Ahí está. Ya está desplegado entonces mi basecita de datos, mi pequeña base de datos, ¿no? La primera columna, las calificaciones de los 20 estudiantes. La segunda columna, vuelvo a repetir, es el coeficiente intelectual. La tercera variable es horas, cuántas horas de estudio netos tiene determinado estudiante semanal. Y la última variable es la condición social. Ahí está mi base de datos. Ya lo he importado hacia Excel, perdón, hacia RStudio. Enseguida lo que voy a hacer es, bueno, acá podemos un poquito repasar o recordar, ¿no?, de qué se trata un modelo de regresión lineal múltiple. Las condiciones de Gauss-Markov, recordemos que para un modelo de regresión lineal múltiple exigen, por ejemplo, de que la variable predicha, es decir, la variable y, tiene que tener un comportamiento normal. Entonces, una posibilidad sería, por ejemplo, hacer su histograma. Su histograma de frecuencias debería mostrarme un comportamiento normal. Es lo que estamos haciendo con la siguiente línea de comandos, además de su función de densidad de la variable dependiente, que en este caso son las calificaciones. Ahí está. ¿Sí? Ahí está mi histograma de frecuencias de mi variable dependiente, que son las calificaciones, además de una gráfica de la función de densidad. Se podría decir que esta gráfica me está evidenciando que la variable dependiente, ¿no?, tiene aproximadamente un comportamiento normal. Estamos pensando en ese sentido. Obviamente que habría que hacer una prueba, ¿no? Las pruebas de Kolmogorov-Smirnov, etcétera, son pruebas no paramétricas que se podría utilizar para tal hecho. Bien, enseguida entonces vamos hacia el modelo mismo. Acá está. Esta es la manera de poder hacer coser el modelo. Un momentito, por favor. Mil disculpas. Entonces hacemos coser el modelo. Este es el comando, las calificaciones. Ahí está la variable dependiente y las variables independientes se incorporan de esa manera. El símbolo más, por favor, para conectar, para decir que estamos utilizando esas variables, ¿no? La variable, el coeficiente intelectual, la variable horas de estudio y la variable nivel social. En nuestra base de datos, obviamente, es la base que se llama notas. Hacemos coser entonces esa línea de comando. Prácticamente nuestro modelo estaría establecido. Con el siguiente comando lo que voy a hacer es desplegar qué hay en ese objeto que se llama modelo. Ahí está. Acá están justamente los coeficientes entonces del modelo de regresión lineal múltiple. Recordemos un modelo de regresión lineal múltiple. Como tenemos tres variables predictoras,
entonces obviamente hay 4 coeficientes, porque hay un beta 0, ¿no? que es el intercepto, que hay un coeficiente que no tiene la variable. Y todas las demás obviamente que están apegados a las variables independientes, es decir, a las variables x, ¿no? Este es beta 0, ahí está, menos 6.93. Acá tenemos beta 1, acá tenemos beta 2 y acá tenemos beta 3. Son los coeficientes del modelo de regresión lineal múltiple. Bueno, y otros aspectos más, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un R cuadrado, el coeficiente de determinación, que me sale 0.9 aproximadamente, me está diciendo de que este evidentemente es un buen modelo, ¿no? Este modelo se ajusta perfectamente a este conjunto de eventos. Es lo que me está estableciendo ese R cuadrado, ¿no? O también podemos decir de que el 90% de la variabilidad que existe en la variable predicha, ¿no? Es explicada por las variables independientes. Entonces, las variables int, horas y n social explican muy bien la variable dependiente, que son las calificaciones. Eso nos está diciendo, y otros aspectos más naturalmente, ¿no? En este resumen de mi modelo. Y obviamente acá están algún par de comandos más que me dan, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, me da el estimador de la varianza del modelo, ¿sí? Y en el segundo caso, el coeficiente de determinación, es decir, el R cuadrado es el que me está botando ahí. Y finalmente quisiera yo hacer, por ejemplo, una predicción, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si incorporo dos estudiantes, acá está, que tienen las siguientes características en las 3 variables predictoras? Por ejemplo, con un coeficiente, un primer estudiante con un coeficiente intelectual de 110, que trabaja o que estudia o que se dedica 20 horas semanales al estudio y que está clasificado en un nivel social de 2. Y un segundo estudiante, por ejemplo, que tiene con un coeficiente intelectual de 120, estudia o tiene horas de estudio neto de 24 horas a la semana y que es clasificado como en el nivel social 3, por ejemplo. Con eso me estoy armando una pequeña base de datos que se llama nuevos y quisiera predecir cuál es su calificación de esos 2 estudiantes que tienen esas características. Entonces hacemos correr esa línea de comando. Ahí está. Entonces, para el primer estudiante me está prediciendo su calificación de 6.06, mientras que en el segundo caso me está prediciendo una calificación de 7.91. Esas son las predicciones que tiene. Obviamente un modelo de regresión lineal simple o un modelo de regresión lineal múltiple se utiliza con fines de predicción. Y es lo que se está haciendo en este caso. Bien, eso sería entonces todo lo que tengo preparado en esta ocasión, ¿no? Hemos tocado algunos aspectos de comandos en RStudio. Lo que hice luego son los modelos de regresión lineal simple y luego finalmente los modelos de regresión lineal múltiple. No sé si tenemos algunas consultas en línea para poder aclarar respecto a la exposición que hemos dado. Muy bien, muchas gracias entonces nuevamente a las autoridades de la Escuela Militar de Ingeniería por esta ocasión para brindar nuestros conocimientos que se nos da en esta oportunidad. Hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias.